Bienvenidos a la Iglesia Cristo Crucificado. Gracias por estar con nosotros. Hoy día vamos a hablar sobre el atributo de Dios, de su espiritualidad e invisibilidad. El atributo de Dios que de alguna forma Dios también ha puesto en nuestro corazón. Porque teniendo nosotros espíritu, podemos tener una relación íntima y estrecha con Dios. Vamos a hacer una oración primeramente. Señor Dios, gracias te damos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, por permitirnos estar en tu presencia y disfrutar de tu comunión. Gracias te damos en el nombre de Jesús, porque vamos a estudiar esta tu bendita palabra. Te rogamos que anide en nuestro corazón y que produzca fruto, que te dé gloria, honra y alabanza, a la misma vez que te rogamos que sea de bendición para los que nos rodean y también para nosotros mismos. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo rogamos y te damos gracias. Amén. Bueno amigos, entonces vamos a hablar acerca de la espiritualidad de Dios, ¿sí? La espiritualidad de Dios es que Dios no tiene dimensiones algunas. Su espíritu es sin medida, nada lo contiene. El espíritu de Dios eterno va mucho más allá de lo que nos podamos imaginar, porque es infinito. Dios es espíritu. Y así es como Dios se ha comunicado de alguna forma con nosotros. Vamos a estudiar esto en detalle. En el Salmo 139, verso 7 nos dice lo siguiente: jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Donde quiera que nosotros estemos, lo que estemos haciendo, lo que estemos pensando, Dios está con nosotros, porque Él es espíritu. Y por completo Dios está contigo y conmigo. No es que una parte de Dios esté conmigo y una parte de Dios esté contigo. Dios está al 100% contigo, conmigo, en el universo y más allá del universo, porque es Dios un espíritu infinito. Así que bueno, nosotros podemos tener una relación estrecha con Dios de una manera muy especial. Y vamos a ir viendo en qué forma podemos tener esa relación especial. En el libro de Reyes, verso 8-27, dice así Salomón, cuando le pide a Dios su bendición, de que Dios esté ahí, en ese templo. Pero fíjese lo que dice, ¿Pero es realmente posible que Dios habite en la tierra? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Salomón sabe que Dios estará ahí en ese templo, pero no va a ser contenido ahí. Dios estará sobre toda la tierra y más allá de la tierra, bendiciendo a la gente, escuchando las oraciones de la gente. Así que Dios en su espiritualidad va mucho más allá de cualquier cosa que el ser humano pueda pensar. Dios no es similar o semejante a ninguna cosa o ser creado, en absoluto. Por eso Dios no puede ser representado con nada, porque nada en absoluto en la creación puede ser un reflejo de la gracia, de la bondad, del amor, de la invisibilidad, de la espiritualidad de Dios. Nosotros vemos en Éxodo capítulo 24, cuando Dios ordena explícitamente a Moisés y al pueblo de Israel: no te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. O sea, en el universo entero no hay absolutamente nada que pueda reflejar la gloriosa presencia de Dios. Dios en su bondad ha querido comunicarse con nosotros de una manera muy especial y siempre ha buscado una relación estrecha con el hombre. Todo lo que Dios ha creado habla de Dios, pero habla en parte de Dios. Por ejemplo, miren, los cielos. Los cielos hablan sobre la belleza de Dios. ¿Quién no ha disfrutado un atardecer o un amanecer? Habla acerca de la provisión de Dios. Qué alegría, no nada más para el campesino, sino también para nosotros cuando llueve, porque Dios provee así de tal forma el alimento que nos nutre.
Y no nada más la belleza, no nada más la bendición de la lluvia, sino también la inmensidad del cielo. Todo esto refleja a Dios en parte, pero no hay absolutamente nada en el cielo que pueda reflejar totalmente a Dios. Por eso los pueblos precolombinos, por ejemplo, que eran idólatras, que adoraban a la luna, al sol, a la lluvia, a las estrellas, pues estaban equivocados, porque no hay absolutamente nada en la creación que refleje la gloria de Dios, la espiritualidad de Dios. Bueno, vamos a ver nosotros en el siguiente versículo que dice en Juan 4:24, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Ciertamente, Dios es espíritu y es la única manera en que nosotros podemos adorarlo. Pero Dios, que nos ha dado espíritu, con lo cual podemos adorarle, también maravillosamente nosotros podemos unirnos a Él. Vamos a ver en Corintios 6:17 que dice, pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Así que nosotros nos podemos unir a Dios a través de nuestro espíritu. Y algo maravilloso, en el siguiente versículo nos dice lo siguiente, que Él se une a nosotros, pues su espíritu se une a nuestro espíritu, para confirmar que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios viene a nosotros y nos confirma, nos dice claramente que somos sus hijos. Y podemos de esta forma alabar y glorificar a Dios de una forma total, plena, espiritualmente. Hablando acerca de Romanos 8:16, nos dice lo siguiente, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Fíjense bien, el Espíritu de Dios se une a nosotros. Por eso Pablo también llama la atención para aquellos cristianos que hacen algo indebido. Por ejemplo, cuando dice, tomarás el templo de Dios y lo vas a unir a una prostituta, en este caso podría decir, tomas tu cuerpo, que es el templo del Espíritu de Dios, y lo vas a unir a una prostituta. Cuidado, nosotros no debemos pecar de ninguna manera, ¿sí? Porque ofendemos la santidad de Dios. Vamos a hablar ahora acerca de la invisibilidad de Dios. ¿Qué significa que Dios no es visible al ojo humano? Ciertamente, Dios no puede ser visto con ojo humano. Vemos nosotros en la carta a Timoteo que Pablo escribe un himno que dice que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Fíjense, Él es el Rey eterno, el invisible, que nunca muere, solamente Él es Dios. Amén. Él es el Rey eterno, invisible. Así que Pablo está diciendo que Dios invisible, que no lo podemos ver, pero que en el Espíritu podemos tener una relación estrecha con Él. Así que nosotros vemos en Timoteo y después Juan, en el siguiente versículo vamos a leer que escribe en la primera carta de Juan. Dice lo siguiente, nadie jamás ha visto a Dios. Otra vez, Dios es invisible. Pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Así que no podemos ver a Dios, pero si le amamos a Dios y amamos a sus hijos, expresamos el amor de Dios en nuestro corazón para con los demás, entonces se expresa de una manera exponencial, vamos a decir así, el amor de Dios en nosotros. Así que se nos invita a amar al cristiano, amar al hermano. Acerca de la invisibilidad de Dios, también en Juan, capítulo 1, verso 18, dice, nadie ha visto jamás a Dios, nadie, pero el Hijo, el único, Él mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Así que Jesucristo, siendo el Verbo, se hace visible
y nos muestra al Padre, que está ligado a Jesús estrechamente al Padre. Y cuando Jesús dice que nosotros seremos morada del Padre y Él en nuestro corazón. ¡Qué alegría! ¡Qué bendición! Realmente somos grandemente bendecidos por Dios. Nosotros vemos que Dios, pues invisible, ahora se ha hecho visible en el Hijo. Y vamos a ver que Dios en el Antiguo Testamento tuvo formas de comunicarse de una manera especial para algunas personas, y vamos a estudiar esto de la teofonía y acerca de la antropomorfía. Vamos a buscar en Éxodo capítulo 33, verso 21 al 23, cuando Dios le habla a Moisés, queriéndole mostrar su gloria de una manera muy especial. Leamos. El Señor siguió diciendo: párate cerca de mí, sobre esta roca. Verso 22 dice: cuando pase mi gloriosa presencia, te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después retiraré la mano y dejaré que me veas por detrás, pero no se verá mi rostro. Aquí Dios usa una antropomorfía. O sea, dice que Moisés va a ver la mano y las espaldas de Dios. Realmente ese es un lenguaje humano para que podamos entender a Dios, pero no podemos ver a Dios, ¿sí? Así que Dios usa este lenguaje para que podamos entender, y por eso dice mano y espaldas, pero realmente no vemos a Dios. Y Dios puede usar una teofonía, una forma visible de Él para que lo podamos ver y podamos entender, escuchar. En el Antiguo Testamento Dios se manifestó a hombres como Abraham, a Jacob, al mismo pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Dios se manifestaba en forma como de una luz brillante y como una nube para proteger al pueblo de Israel. Pero es una manera especial en la que Dios se muestra, y se le llama a esto teofonía. Vamos a leer en Génesis 18, 1, 2, cómo Dios se le presenta a Abraham. El Señor se le apareció otra vez a Abraham cerca del robledo que pertenecía a Mamre. Un día Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Entonces levantó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de allí. Cuando los vio, corrió a recibirlos y se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida. Abraham ve a 3 hombres que vienen hacia él. Uno de esos hombres es Dios. Dios entonces toma una apariencia humana, ¿sí? E incluso es invitado por Abraham a comer. Así que Dios quiso utilizar esta forma, y se le llama teofonía, para poderse comunicar de una manera especial con Abraham. Ahora nosotros tenemos una forma especial. Dios ha hecho una forma especial de comunicarse con nosotros. Lo vamos a ver. Pero esto estamos hablando de unos 2000 años antes de nuestro Señor Jesucristo, en la época de Abraham. Ok, vamos a ver que Dios invisible se ha hecho visible en la persona de Jesucristo. Esto es lo maravilloso. Anteriormente Dios no se mostraba absolutamente a nadie, más que en algunas excepciones muy contadas, como lo acabamos de comentar. Pero a través del Señor Jesucristo, el Dios invisible, el Verbo eterno, el Logos, la palabra, se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria, la gloria del unigénito de Dios. Así que nosotros, a través de Jesucristo, podemos ver a Dios. Jesucristo es pues Dios, y el siguiente versículo nos dice lo siguiente. Hebreos 1:2 dice: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Así hablaba Dios antes, pero ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia, y mediante el Hijo creó el universo. Así que el Hijo
se hace hombre. Y a través de Él, nosotros somos su herencia. A través de Él, nosotros podemos comunicarnos con el Padre. Bendito es Dios. Bueno, vamos a leer entonces el siguiente versículo, que dice así. En Juan 14:9, Jesús respondió: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabéis quién soy. Y vean lo maravilloso que dice Jesús. Los que me han visto a mí, han visto al Padre. Así que todos nosotros somos invitados a conocer al Padre a través del Hijo, a través del Señor Jesucristo. Amigos, busquemos de Dios, porque Dios está ya aquí con nosotros, en la persona del Señor Jesucristo. Muy bien, entonces nosotros podemos ahora tener una relación muy diferente a como la tenían anteriormente. Y en Juan 14:9 dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Jesucristo fue quien creó todo lo creado y Él ya estaba ahí con el Padre. Y Jesucristo viene siendo el Dios visible del Dios invisible. Muy bien, nosotros para terminar vamos a decir que en 1 de Juan nos dice el apóstol: queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Veamos lo siguiente. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Así que en el cielo nosotros seremos como el Señor Jesús, como Él. Ahora somos unas personas finitas, débiles, pero que tenemos el Espíritu de Dios. Y a través del Espíritu de Dios tenemos esa fortaleza, tenemos esa seguridad, tenemos esa confianza de que Dios está con nosotros, por nosotros y en nosotros. Así que nuestra esperanza de llegar con el Señor, esa esperanza nos hace fuertes, nos hace diferentes, nos hace bienaventurados, muy felices. ¡Qué maravilloso! Nosotros podemos leer en Romanos 8:18 lo que dice: sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Los sufrimientos que llegamos a tener hoy día no son en nada comparables con la gloria que Dios nos tiene preparadas. En la Nueva Versión Internacional, el mismo versículo nos dice de esta manera: de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La gloria que se revelará en nuestros cuerpos mortales, transformados a la semejanza del Hijo. Maravilloso. Amados, alegrémonos, gocémonos, démosle gracias a Dios, porque todas las situaciones que podamos vivir actualmente no son absolutamente nada. Con esto del coronavirus, si tú, si yo nos enfermamos y nos ponemos delicados, es más, se agrava la enfermedad, no te angusties, no te preocupes, Dios está con nosotros. Si perdemos el empleo, si ciertamente las deudas se nos amontonan, Dios está con nosotros. Todas estas aflicciones son nada comparados con la gloria venidera, la gloria que será manifestada en nuestros cuerpos. Así que, queridos amigos, están ustedes invitados para que nos sigan cada miércoles, cada viernes y cada domingo. Por favor, vamos nosotros a estar aquí con ustedes, transmitiéndoles en casita. No podemos estar en el templo en este momento, pero estaremos muy atentos a sus mensajes, a sus comentarios. Los atributos mentales de Dios que estudiaremos el próximo día miércoles son conocimiento, omnisciencia de Dios, sabiduría, veracidad y fidelidad. Esto es lo que vamos a estudiar el próximo miércoles y están invitados para que todos los días a las 6 de la tarde hagamos oración a Dios por nuestro pueblo, por sus familias y por ustedes mismos. Finalmente, síganos ustedes en la página de Facebook Iglesia Cristiana
Cristo Crucificado en YouTube, Iglesia Cristiana Cristo Crucificado, y domingos a las 12 del día, los miércoles a las 7 y viernes a las 7 de la noche. Que Dios les bendiga. Gracias por vernos. Hasta luego.